Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Parque Warner me ha invitado a la primera Scary Night de este Halloween, así que voy a enseñaros todas las novedades que han preparado. Las 3 primeras Scary Nights comienzan a las 10, pero se puede acceder al parque desde las 9 para poder ir entrando tranquilamente, incluso cenar, ya que durante esta hora ya están abiertos algunos restaurantes y tiendas. Aunque lo más útil para este rato extra es ir poniéndote en la cola de algún pasaje, ya que algunos empiezan a abrir entre las 9:30 y 10 menos cuarto. O también, como es mi caso, puedes ir a coger sitio a la plaza de Gotham para ver el espectáculo de bienvenida. Lo anuncian como novedad y se llama La Noche del Hechicero. Pues esta noche del hechicero me ha gustado, me ha parecido un espectáculo entretenido y variado. Además, un detalle a tener en cuenta es que se vuelve a realizar al final de la noche, 15 minutos antes de que termine el evento, así que si quieres priorizar los pasajes, lo recomendable es que vayas a ellos en cuanto entres al parque, y este espectáculo lo reserves para el final de la noche. Y terminado el espectáculo de bienvenida, todo el mundo corre para entrar a los pasajes, que siguen siendo los mismos que el año pasado. Por un lado, los 4 que abren también durante el día: It Experience, La Monja, Crime Alley y Expedientes Warren. Y por otro lado, los 3 exclusivos de las Scary Nights: Arkham, La Llorona y La Maldición de Río Bravo. Yo en esta ocasión solo he entrado a los 3 exclusivos, ya que a los otros ya entré la semana pasada y quería centrarme sobre todo en grabar las novedades. De estos 3 pasajes, creo que el que más me ha gustado ha sido La Llorona, ya que el espacio donde se desarrolla permite añadir más escenas y dar más juego. Sin embargo, Arkham y La Maldición de Río Bravo están más limitados al desarrollarse por completo dentro de las colas de sus respectivas atracciones. Y al margen de pasajes también abren algunas atracciones como Batman Gotham City Escape, Superman, los coches de choque de Joker, entre otras. Pero vamos a lo importante, las novedades. Este año todas las Scare Zones son nuevas y vamos a empezar por la que se desarrolla en Gotham, The Evil Party.
Esta Skerzon es la única que cuenta con un pre-show que se realiza una única vez justo después del espectáculo de bienvenida y sirve para introducirte en su historia. La verdad es que en las primeras horas de la noche a la zona le faltaba ambiente ya que no tenía ni humo ni música, pero más tarde lo han corregido, ha mejorado bastante y al final ha sido la que más me ha gustado. Y ya continuamos con la zona del oeste y su All West Invasion. All West Invasion nos adentra en un pueblo fantasma lleno de criaturas de otro mundo. Personalmente me han gustado los personajes que eran propios del oeste, pero la parte de los aliens y soldados espaciales, aunque visualmente es atractiva, creo que no pega tanto verlos en las calles de un oeste tan particular como es este, de marca Warner. Pero vamos ya a la siguiente Skerzon, Eternal Winterland, que se realiza en la calle de Nueva York. La verdad es que la idea de una pesadilla de Navidad me llamó mucho la atención desde que se anunció y me parece bastante acertado para Nueva York, pero creo que quizás habría que darle una vuelta a la ejecución, aparte de añadir más elementos navideños, más árboles, más luces, más nieve para reforzar esa ambientación de Navidad. Y por último vamos a ver la gran novedad, Chrono Horror, que se realiza en el vial junto al lago.
Chrono Horror prometía ser la Scarezzone más grande, con hasta 50 actores, pero lo cierto es que solo coinciden todos en algunos momentos puntuales. Por otro lado, cada personaje va vestido de una época o temática distinta y cuesta entender por qué o qué historia está contando esta Scarezzone. Aún así, los actores hacen un gran trabajo y están muy activos toda la noche. Dicho esto, todas las Scarezzone son muy llamativas visualmente, sobre todo gracias a ese trabajo de iluminación, humo y música. También cuentan con actores que dan mucho juego y desde luego no os vais a aburrir. Eso sí, de cara a futuras ediciones, y en mi opinión, creo que los argumentos deberían ser algo más sencillos, que se entienda cada historia en cuanto pongas un pie en la Scarezzone, y dejaría historias más elaboradas para desarrollarlas en pasajes, donde una introducción siempre va a ayudar a entenderlas. Y hasta aquí este resumen de las Scary Nights. Evidentemente siguen siendo uno de los eventos más destacados en España para celebrar Halloween, y ojalá que el nivel siga subiendo en futuras ediciones, que ofrezcan también merchandising exclusivo y que la oferta de pasajes vaya aumentando para atender toda la demanda de visitantes. Muchas gracias a Parque Warner por la invitación y a vosotros por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto con más. ¡Chao!